En la incertidumbre hay una verdad. Dios existe y está presente en tu vida. A medida que confías en Él, las ansiedades se desvanecen. Dios te está guiando. Él te ha conducido a este lugar y Él te seguirá guiando. La Biblia enseña que los que siguen a Cristo deben vivir por la fe. Únete a nosotros en esta serie para descubrir el poder de creer. Abraza los beneficios de confiar en Dios y ve crecer tu fe. Comienza tu jornada de vivir confiando en Dios. Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este tiempo, aquí en Sugar Creek. Así esta es tu primera ocasión, tal como ya mencionamos, nos encanta que tú hayas tomado la decisión de estar con nosotros en este día. Y aquellos de ustedes que nos siguen a través de nuestras plataformas sociales, muchísimas gracias por acompañarnos. Y tal como Joel nos decía hace un momento, seguimos celebrando todo lo que Dios hizo a través del evento de Bella. Lo que más nos impacta a nosotros es la oportunidad de poder alcanzar a mujeres con el mensaje del Evangelio de Jesús, de que la verdadera belleza es la que viene de Jesús y que es una transformación que viene de adentro para afuera. Y algunas mujeres recibieron a Cristo, fueron impactadas, y eso es lo que nosotros vale la pena todo el trabajo que hacemos. Nada más, algunas mujeres han estado preguntando por las fotografías que tomamos este pasado viernes, y esas fotos, debido a unas dificultades técnicas, el lunes, mañana, ya estarán listas para que tú lo bajes. Tendremos el enlace ahí en nuestras plataformas sociales, y de esa manera tú puedas bajar tu foto y compararte con las demás mujeres. Decían que no había que compararse, así que no vayas a hacer eso. Solo baja tu foto y así no veas ninguna foto más que está ahí. Pues durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de esta idea de la fe, de creer. Pero más que nada hemos estado hablando esto desde el ángulo de cómo creer, no solamente en los momentos de prueba, no solamente en los momentos de dificultades, sino en el día al día. En esas pequeñas luchas que nosotros tenemos en nuestros matrimonios, entre la relación que existe entre padres e hijos, en esos choques que a veces uno puede tener con un jefe o un compañero en el trabajo o algún vecino. ¿Cómo nosotros debemos de ver la fe cuando se trata acerca de esas cosas del día al día? Y por eso en estas semanas hemos estado hablando acerca de cómo la fe es la clave para que podamos tener en realidad una relación profunda con Dios, y que la fe no es simplemente un concepto religioso que se aplica solamente para la iglesia, sino que es un concepto que va mucho más allá, es mucho más profundo y que puede afectar absolutamente cada área de nuestra vida. Hoy lo que quiero que nosotros hagamos al continuar esta idea acerca de la fe es que nosotros hablemos de la duda, porque eso es algo que todos nosotros luchamos, la duda. A veces esos momentos donde nosotros no estamos seguros con respecto a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero aún más allá, una de las cosas que nosotros necesitamos aceptar es esta: que ninguna persona está exenta de la duda. Ninguna persona está exenta de la duda. No importa de que tú seas un agnóstico, que tú seas un ateo, que tú te consideres una persona no religiosa o hasta antirreligiosa, tú tienes luchas con la duda, porque la duda es algo que es característico de nuestra naturaleza humana. Es algo que todas las personas en algún momento luchan con respecto a la duda. Puede ser la duda con respecto a ellos mismos, a su futuro, a su capacidad, a una relación. Puede ser en muchas diferentes áreas. La duda es algo que todas las personas luchan. Y cuando se trata acerca de ver a Dios, eso es algo que es desafortunadamente cada vez más común hoy en día. Yo creo que estas ideas falsas en contra de Dios es algo que intencionalmente se ha estado plantando en la mente
de nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes en las escuelas, en los colegios, en las universidades, y es algo que nosotros como padres tenemos que tener en cuenta y luchar en contra de ello. Pero inclusive si tú eres una persona que te consideras anti Dios o lo que sea, la duda es parte de tu lucha también. Uno de los ejemplos más famosos de esto es el mismo Charles Darwin, que fue el que ofreció la teoría de la evolución en su famoso libro El origen de las especies. Y en este libro, El origen de las especies, Darwin, que comenzó no tanto como anti-Dios, pero terminó su vida hacia allá, él menciona en su libro que si el mecanismo para que se dé la evolución a nivel de los cromosomas es más complejo de lo que él hasta ese momento había podido observar, significaba entonces que toda su teoría de la evolución se venía completamente para abajo. Estamos hablando de los 1800 cuando Darwin propone esta teoría de la evolución. Y ahora que nosotros vivimos varias décadas, más de una centena de años después, la tecnología ha podido ayudarnos a ver cómo cada cromosoma es como una máquina diseñada. Y cómo el cromosoma en sí, solo estudiándolo, es suficiente para derribar la idea que tenía Darwin. Y su misma duda con respecto a su teoría ahora ha salido a la luz, y Darwin, que pensaba que su teoría era algo firme, hasta él mismo tenía dudas con respecto a ello. No importa quién seas, todos tienen dudas con respecto a algo en su vida. Y aquellos de nosotros que creemos en Dios, y aún más allá, aquellos de nosotros que nos consideramos seguidores de Jesús, que hemos entregado nuestra vida a Jesús para que Él nos perdone y tome el control de nuestras vidas, nosotros también tenemos luchas, tenemos dudas. Empezamos a tener dudas con respecto a que si Dios nos ama, o que si realmente tengo salvación, o que si la Biblia es confiable, o que si la iglesia realmente cumple su propósito. Y así como esas surgen una y otra, y esto no es nada nuevo, porque en la Biblia se nos habla acerca de caso tras caso de personas que lucharon con la duda. Abraham, que fue llamado el padre de la fe, en ocasiones en su vida luchó con respecto a la duda. Moisés, considerado uno de los líderes más grandes no solo de la Biblia, sino de la historia, también luchó con la duda. Elías, que fue considerado uno de los profetas más grandes antes de Jesús, él también no solo luchó con la duda, sino que luchó con la depresión también. Y ya cuando llegamos a la época de Jesús, inclusive personas que estaban alrededor de él lucharon con la duda. Uno de ellos fue un hombre que Jesús llamó el hombre más grande que había nacido de una mujer, refiriéndose a Juan el Bautista, su primo. Juan el Bautista había sido dado la misión de ir y preparar el camino de Jesús, predicándole a la gente y preparando sus corazones para que cuando comenzara el ministerio de Jesús ellos fueran más receptivos. Pero después, hacia el final del ministerio de Juan, él es encarcelado. Y después de que pasa un tiempo, Juan mismo empieza a luchar con la duda. Juan mismo empieza a preguntarse, ¿es Jesús realmente el que estamos esperando? No, porque no me ha venido a ayudar. Y eso que soy su primo y he cumplido a cabalidad todo lo que Dios me ha pedido. Y entonces él manda mensajeros a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que estamos esperando o estamos esperando a otro? Y en ese momento Juan expresó sus dudas. Pero no solo Juan, los mismos discípulos de Jesús lucharon con la duda. Normalmente nos encanta señalar a uno de ellos, que es Tomás. Tomás el escéptico o el dudador. Hasta cierto punto se le ha puesto una variedad de apodos con el paso del tiempo. Y se le señala a Tomás más que nada porque quizás el incidente más famoso de duda es en una ocasión donde Jesús se presentó a los discípulos después de que él había muerto y había resucitado, y los discípulos pudieron verle, pudieron hablar con él, pudieron tocarle, pero el único de los discípulos que no estaba presente en ese momento fue Tomás.
Así que cuando Tomás llega donde ellos y Jesús ya no estaba, todos ellos le empiezan a decir: Tomás, no, ¿a qué no sabes qué pasó? Jesús resucitó y lo pudimos ver y hablar con Él está vivo. Y por más que ellos le estaban tratando de decir, decía: ya dejen de esas bromas pesadas. De verdad, ya todos estamos adoloridos con lo que ha pasado. No es como para que ustedes también quieran verme la cara o burlarse. Es más, yo ni siquiera voy a creer lo que ustedes me dicen, o creer que un hombre o Jesús pudiera resucitar hasta que yo no ponga mi dedo sobre sus llagas de sus manos y sobre su costado. Y en eso, mientras él todavía está hablando, Jesús se presenta quizás atrás de él y le dice: a ver, Tomás, ¿qué decías? Y la duda de Tomás es de alguna manera señalada por Jesús, y Jesús le dice: Tomás, tú crees porque me has visto y has tocado mis llagas, pero bienaventurado el que no me ve y todavía cree. En otras palabras, Jesús no estaba reprendiendo a Tomás, sino que más bien estaba señalando: de todas las personas, Tomás, tú eres el que menos debes de tener dudas, porque has visto todo lo que hice y todo lo que dije lo he cumplido, y cuando dije que iba a resucitar debiste haber creído sin tener que exigir ahora pruebas adicionales. La duda es parte de la vida de cada uno de nosotros. Todos nosotros luchamos con la duda. Y solo en el cristianismo no somos rechazados cuando dudamos. Solo en el cristianismo es que nosotros automáticamente no somos excluidos, reprendidos, que se nos saca por el hecho de que nosotros tenemos una duda. No importa la religión que tú me digas, si hay dudas en un mormón o alguien que es islámico, o en el budismo, o en el hinduismo, o hasta entre los mismos ateos, o entre los mismos agnósticos, cualquier otra creencia, es rechazada la persona cuando ellos empiezan a expresar sus dudas con respecto a lo que ellos hasta ese momento habían creído. Pero en el cristianismo es diferente. Porque el cristianismo entendemos que Dios es tan grande que Él puede tomar nuestras dudas y Él no nos deja de amar o nos hace a un lado cuando nosotros expresamos nuestras dudas. Ahora, lo que sí es de que Dios desea, no tanto que, como dije, todos luchamos con la duda y que nosotros digamos: no, yo nunca tengo dudas. No, todos luchamos con la duda, pero lo que no quiere es que la duda agarre y tome control de nosotros, que absorba nuestra mente y nuestro corazón, porque cuando la duda toma el control de quienes somos, empieza a afectar absolutamente todas las áreas de nosotros, inclusive nuestras relaciones. Y Dios nos desea eso para ti o para mí. Hace varios años, mi esposa y yo, cuando trabajábamos en México, la primera iglesia que tuvimos la oportunidad de ir a fundar, a comenzar, era una de las zonas más pobres de la ciudad de Mérida. Y como parte de nuestro equipo teníamos una familia, y esa familia habían sido un pilar de liderazgo para no solo la iglesia donde habíamos estado, sino ahora que estamos comenzando este nuevo trabajo. Y servimos juntos por 2 años y ya finalmente sentimos el llamado de Dios de venir aquí a Texas para continuar con planes y algunas cosas, proyectos que Dios se había puesto. Y cuando nosotros ya llegamos acá, pasó un tiempo y recibimos una noticia que había sucedido una tragedia con esta familia con la cual habíamos servido. Una pareja súper involucrado en las cosas de Dios, súper sacrificado, súper dedicado. Por años ellos habían sido cristianos antes que inclusive mi esposa y yo, y pilares del trabajo que se estaba haciendo, pero algo había pasado con ellos. Y lo que había sucedido es que en unas vacaciones habían regresado a la ciudad de donde ellos eran, en Veracruz. Y resulta que estando ellos caminando por la calle, su hijo mayor, que se llamaba David, que tenía aproximadamente como 13 años en esa época, estaba adelante de ellos, caminando con su pequeña hija de aproximadamente como 5 años, 6 años. Y mientras estaban caminando sobre la acera, de repente un chofer de un autobús o había perdido el control o estaba embriagado
y él se saltó la vereda y se subió a la escarpa. Y entonces el hijo de ellos, escuchando el ruido, se volteó a ver que venía el autobús, y solamente le dio tiempo a él de empujar a su hermana y quitarla del camino, pero él fue aplastado por ese autobús. 13 años, niño súper dulce. Mi esposa le había enseñado por años con un amor a las cosas de Dios, y ahora había sucedido esta tragedia. Y esta familia empezó automáticamente a luchar con algo tan horrible. Y dentro del corazón del esposo había entrado la duda. Si realmente Dios me ama, ¿por qué permite esto? Si realmente Dios está conmigo, si realmente Dios Él ama a mi familia, ¿por qué permitir una cosa así? Y esa duda poco a poco fue creciendo, al punto en el cual abandonó a su esposa, abandonó a su familia y destruyó toda una familia por una duda que entró por una tragedia. Y tú y yo no estamos exentos de eso. Cualquiera de nosotros podríamos estar en los mismos zapatos, y nosotros también luchar con la duda. Dios no quiere eso para ti o para mí, porque Él entiende lo que sucede cuando la duda nos consume. Más bien, lo que Jesús quiere es esto. Jesús espera que mientras más le conocemos, más confiemos en Él. Jesús espera que mientras más le conocemos en el día al día, que más confiemos en Él. Que cuando vemos su fidelidad del día al día, que cuando nosotros entregamos nuestras luchas y Él actúa, que cada día que pasa, cada una de esas acciones y esa fidelidad de Dios ayudan a cimentar aún más nuestra fe y confianza en Dios. Que cuando nosotros estamos orando y dedicando tiempo para que nuestra relación con Dios pueda crecer, cuando estamos leyendo su palabra y escuchando de primera mano los pensamientos de Dios para ti y para mí, que todo eso sirva para, al conocerle más, confiar más en Él. Es ahí donde viene la lucha. Que si nosotros estamos dedicando tiempo a conocerle, pero no estamos confiando, entonces nos abrimos para que la duda pueda tomar control de nuestros corazones. Hay una historia, de hecho, en la Biblia que es un modelo para nosotros, es un ejemplo de lo que necesitamos hacer, sobre todo cuando estamos luchando con la duda. Y sucedió durante el ministerio de Jesús. Jesús, cuando Él vino a este mundo, empezó a hacer unos milagros increíbles, sanando a personas, restaurando la vista, restaurando la habilidad de hablar, hablar también y de caminar a las personas, y sacando demonios y resucitando personas y cosas increíbles. Pero Jesús entendía que su misión iba a ser limitada para que Él físicamente estuviera aquí, porque Él tenía que regresar al cielo para seguir intercediendo por nosotros. Entonces, como la segunda fase de la misión involucraba a sus discípulos, que ellos a su vez iban a ser como pilares sobre el fundamento para la doctrina y todo lo que tenemos en el cristianismo, que hasta el día de hoy nosotros hemos recibido, y que nosotros somos una parte de la cadena, que estamos aquí para llevar a la siguiente generación, para que ellos sigan llevando el evangelio a la siguiente generación. Jesús entonces le dio el poder a sus discípulos para que ellos también pudieran sanar. Imagínate ser uno de los discípulos y poder imponer tus manos sobre una persona que había sido ciega para que restaure la vista, o una persona coja para que pueda caminar, o alguien que tenía un demonio o alguna otra cosa. Y entonces ellos, en otro pasaje de la Biblia, no el que vamos a ver hoy, pero hay otro, dice que estaban súper contentos porque tenían este poder para sanar y todo. Pero esto era simplemente en preparación para todo lo que venía. En una ocasión, los discípulos se toparon con el caso de un muchacho endemoniado, que ellos, por más que estuvieron orando, por más que estuvieron tratando de sanar a este muchacho, nada funcionaba. Y yo me imagino que ellos, ya desesperados, estaban ahí con el padre del muchacho que había venido a pedir ayuda, y uno de ellos venía a orar
y entonces no funcionaba y decía, a ver, ¿cómo se llama? Andrés, ¿por qué no vienes tú y lo intentas tú? A ver, claro que sí, aquí tú, no, tampoco. Ok, bueno, a ver, Juan, échale, a ver, ven para acá tú. No, Pedro, vengan todos, vamos a orar todos aquí. Y nada, no se sanaba este muchacho. Y es ahí donde comienza la historia. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 19. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba. Ya se había convertido en un show, un espectáculo. Todo el mundo viendo allá que estos discípulos orando y ahí sudando la gota gorda y nada. Todos están así como moviendo la cabeza diciendo, estos cuates, ¿qué onda con ellos? Y entonces dice, y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él lo saludaban. Y aquí ahora es Jesús hablando. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos. Cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Ahora imagínate esta escena. Aquí están los discípulos que hicieron todo para sanar a este muchacho, pero nada les funcionaba. Y aquí está el padre, desesperado. ¿Quién sabe cuánto ya se había acumulado el dolor de él, de ver que este espíritu que había poseído a su hijo desde su niñez lo atormentaba, ponía en peligro su vida? ¿Cuántas ocasiones el padre no habría escogido llevar a su hijo a ver a un doctor, pensando que quizás había un tratamiento médico que pudiera finalmente darle el alivio que necesitaba a su hijo? ¿Quién sabe en cuántas ocasiones este padre habría ido con un líder religioso a decirle, oye, ¿será que tú puedas hacer algo por mi hijo? Porque ya no aguanto verlo así. Ya no aguanto ver que él se duela tanto. Su mamá, sus hermanos y yo estamos desesperados porque él esté sano. Y todas las personas que ellos iban a ver, ninguna de ellas era capaz de poder traer sanidad. Quizás la agonía de este padre había llegado a tal punto de que ya no tenía paz, porque en la noche quizás el demonio levantaba a su hijo. Habrían ocasiones en las cuales se había dado cuenta que su hijo había huido y él tenía que salir a buscar a su hijo sin saber exactamente dónde estaba. A lo mejor había ocasiones en las cuales le había pegado a su padre o a la mamá o a alguno de los hermanos y ellos tenían que amarrarlo para mantenerlo tranquilo, porque una vez que el espíritu lo poseía no solamente le dañaba a él, sino dañaba a todos los demás. Y después de años de estar viviendo esto, la desesperación había llegado hasta el colmo, hasta lo último. Y el padre, cuando escuchó que había un hombre que se llamaba Jesús, que era un hacedor de milagros, quizás esta fue como su última gota, la gota que derramó el vaso. Dijo, voy a llevar a mi hijo con él, pero ya no sé qué creer, porque si Jesús no lo sana, ya no tengo ninguna esperanza. Y entonces cuando llegó a donde le habían dicho que Jesús estaba, no estaba Jesús, pero están sus discípulos. Y entonces dice, ok, bueno, aquí están sus discípulos, ustedes pueden sanar, claro que podemos sanarlo, tráiganlo. Bueno, quizás no lo podemos sanar, así que, y están ellos luchando con la sanidad. Y entonces cuando llega Jesús se tiene que maravillar de decir, qué bárbaros, han estado conmigo tanto tiempo, ustedes vieron que yo multipliqué panes y peces, me han visto caminar sobre el mar, me han visto hacer milagros, me han visto hacer cosas que ningún ser humano puede hacer, y aparte yo les di poder para que lo hagan, y ni así creen. ¿Cómo es que pueden? ¿Cómo pueden ustedes permitir que la duda y la incredulidad tome tanto control de su corazón y de su mente?
Y creo que esa es la lucha que nosotros tenemos también. En medio de nuestras pruebas, tragedias, o de lo cotidiano, de lo fastidioso, donde nuestra fe como que no es suficiente para nosotros. Y quizás nosotros también podemos sentirnos señalados por Jesús, que somos parte de esa generación incrédula, que realmente no seguimos a Jesús como deberíamos. Pero Jesús lo que nos dice es esto, y la historia lo que nos dice es esto, que la duda que nosotros podemos tener, la duda no es evidencia de una falta de fe, sino de una fe imperfecta. La duda no es evidencia de una falta de fe, sino de una fe imperfecta. Cuando no tenemos fe, eso no es duda, eso es escepticismo. Es como cuando una persona dice, yo no me importa lo que tú me digas, no lo voy a creer. A mí me encanta ver, por ejemplo, debates entre teólogos o lo que se llaman apologistas o defensores de la fe y gente que es atea o escéptica o algo. En algunos de esos debates, el teólogo le pregunta al escéptico y le dice, ok, tú dices que no crees en la existencia de Dios, ¿qué evidencia necesitarías para finalmente creer en Dios? Y en varios de los debates he visto que los escépticos dicen, no me importa la evidencia que me presentes, yo no voy a creer. Eso no es duda, eso es escepticismo, eso es rechazar la luz, es rechazar la verdad. No es a eso lo que se refiere esta historia. La duda es que nosotros tenemos fe, pero es una fe débil, es una fe imperfecta. Y cuando nosotros tenemos una fe imperfecta, eso nos va a llevar a que la duda salga de nuestro corazón cada vez que tenemos alguna prueba o algún problema. ¿Y qué es lo que debemos de hacer con esa fe imperfecta que nos lleva a luchar con la duda? Y esto es lo que la historia nos lleva y nos da este principio, que podemos dar a Jesús nuestra fe imperfecta para que Él la fortalezca. Podemos dar a Jesús nuestra fe imperfecta, no importa la duda que tengamos. Jesús nos invita, se complace cuando tú y yo llevamos nuestra fe imperfecta y lo ponemos a sus pies y decimos, Señor, aquí está. No es suficiente, pero lo que tengo aquí te lo doy. Y Jesús se complace con eso. De hecho, es lo que sucede en el resto de la historia. Escucha lo que dice ahora en Marcos 9:20. Continúa diciendo esto. Y lo llevaron ante él, llevaron al muchacho ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Y cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia. No de él, nada más, de nosotros. De él por el sufrimiento, pero también de nosotros por la agonía y el dolor de ver cómo él sufre. Eso es algo que como padres entendemos. Lastímanos a nosotros, es algo que preferimos, pero lastimar a nuestros hijos es el peor dolor que nosotros podemos pasar. Y él dijo, no es solo por él, es por nosotros, es el dolor que todos nosotros tenemos. Y entonces él le dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús continúa diciendo esto, ¿cómo si tú puedes? Le dijo Jesús, todas las cosas, no unas cosas, no las cosas fáciles, todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Ahora alguien podría decir, bueno, Juan Carlos, eso no tiene ni sentido. ¿Cómo? Creo, pero tengo incredulidad. O sea, ¿cómo? O es una cosa o es la otra. Y no. Lo que está señalando este padre es, yo creo, tengo fe, pero mi fe es imperfecta. Mi fe es débil. Mi fe no es suficiente. Por eso
no puedo yo apoyarme en una fe imperfecta, te la entrego y tú fortalece mi fe para que entonces yo pueda creer con una fe mucho más robusta, con una fe mucho más fuerte. Eso es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Alguien me decía después del servicio en Richmond Rosenberg, me hablaba de una lucha que estaba teniendo y me dijo después de escuchar este mensaje, yo también estoy luchando con una cosa y no sé qué hacer en la situación que estoy pasando. ¿Qué debo de hacer yo ante esa situación? Porque a veces me da vergüenza de que no estoy creyendo en Dios. Y es lo mismo que yo te diría a cada uno de nosotros, inclusive a mí mismo, que en medio de nuestras luchas, cuando tenemos una fe imperfecta, Jesús lo que nos invita es entregárselo a Él. Sé honesto, entrégaselo, dile: Señor, sé que debería de creer, pero no es suficiente, pero lo que tengo te lo doy. Y cuando Jesús toma nuestra fe imperfecta, Él la fortalece para hacer la fe robusta que nosotros necesitamos. Pero no solo es la fe de este padre imperfecta, sino que la fe de los discípulos también, que fue imperfecta. Y entonces Jesús también tiene que lidiar tanto con este padre como con los discípulos. Y la respuesta para ellos, para la duda también, para que la duda finalmente pueda desaparecer independientemente de la lucha que tengas, es esta: que la duda desaparece con la dependencia. La duda desaparece con la dependencia. Cuando tú y yo escogemos y decimos: aunque yo tenga una fe imperfecta, escojo depender de Jesús en medio de mi lucha, Dios toma entonces eso para fortalecer nuestra fe y ayudarnos a creer hasta cuando sentimos que no lo podemos hacer. Escuche cómo entonces continúa la historia. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Y aunque la Biblia no lo dice, por primera ocasión podría decirle a su padre: papá, te amo. Papá, gracias. Jesús había no solo sanado a un muchacho, había restaurado a toda una familia. Ahora, después de que ellos se van, entonces, amén, podemos aplaudir a eso, porque es lo que hace Dios. Cuando Dios sana una vida, siempre es para impactar a muchas vidas más. Ahora, cuando Jesús se va con los discípulos todavía se están rascando la cabeza, quizás más por la vergüenza de que llegaron así muy chéveres. Dice: claro que sí, mira, ahorita los sanamos y estirándose y todo, y entonces van y no funcionó. Entonces ellos están así como preguntándose: bueno, ¿qué pasó con esto? Escucha cómo entonces termina diciendo aquí. Dice: cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado. Nadie escuche, a ver, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y escucha la respuesta de Jesús, porque la respuesta de Jesús no es solo para ellos, es para ti y para mí también. Jesús les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. ¿Qué significa eso? La oración es un acto de dependencia. Tú oras porque tienes que reconocer que tú no puedes hacer algo, es Dios el que lo tiene que hacer. Hay otro pasaje donde dice con oración y ayuno. Los dos son actos de dependencia. En otras palabras, Jesús les está diciendo esto: yo les di el poder, pero el problema es, ustedes se olvidaron que no es su poder, es mi poder. Y aunque tienen mi poder, tienen que depender de mí, porque soy yo el que lo tengo que hacer a través de ustedes. Y como cristianos, como seguidores de Jesús, es súper fácil olvidar que sin el poder de Dios en nosotros y dependiendo de Él, nosotros realmente no podemos ser fieles en nuestro matrimonio, tener una relación como queremos entre padres e hijos, ser gente íntegra,
gente que esté alcanzando a otras personas. Todas estas cosas no lo podemos hacer. En tu poder y en mi poder no lo podemos hacer. Inclusive cosas como la predicación. Tiene que depender del poder de Dios, no de nuestro poder. Hay una historia del famoso predicador Carlos Spurgeon, un predicador inglés que vivió en los 1800, predicador bautista que vivía en la ciudad de Londres. Y él fue uno de los primeros en tener como estas mega iglesias. Tenía una iglesia como más grande que Sugar Creek. Y él predicaba durante varios servicios los domingos ahí en la ciudad de Londres. Y era tan excelente predicador que se le había puesto el apodo el príncipe de los predicadores. Y la gente le gustaba tanto cómo predicaba Spurgeon que uno de los periódicos empezó a meter una copia del bosquejo de la predicación de Spurgeon y lo vendían con el periódico. Entonces la gente empezó a comprar el periódico no por el periódico, sino por los bosquejos de Spurgeon, porque querían leer lo que él había predicado un día antes. Aquí en Sugar Creek hasta la gente toma nuestros bosquejos y dice, bueno, aquí estamos recogiendo los bosquejos después y ok, está bien. Yo no llego ni al pobretón de los predicadores, o sea, menos al príncipe de los predicadores. Pero en una ocasión dicen que Spurgeon acababa de predicar este mensaje tan increíble y entonces él estaba bajando y en eso se le acercó una señora y le dijo a la señora, perdón, pastor Spurgeon, pero esa ha sido la mejor predicación que yo he escuchado en mi vida. Y Spurgeon le contestó, ya lo sé, el diablo ya me lo había dicho. En otras palabras, su mismo ego le había dicho a Satanás, qué gran predicador eres. Tú eres tan bueno, mira lo que tú puedes hacer. Y lo que nosotros necesitamos recordar jamás es en nuestro poder. Nada de lo que hacemos es en nuestro poder. Es el poder de Jesús y es nuestra dependencia en Él. Y cuando hacemos eso, Él puede hacer cosas increíbles, increíbles. El día de hoy, tú puedes tomar la decisión de conocer a este Jesús tan increíble. De manera que Él puede tomar control de tus dudas y fortalecer una fe imperfecta para ser una fe fuerte. A lo mejor tú fuiste criado en algún tipo de creencia o religión donde siempre tuviste tus dudas, pero en realidad tú nunca estabas buscando una religión. Estabas buscando a una persona y esa persona es Jesús. Y Él que te ama y sacrificó su vida por ti está dispuesto el día de hoy a cambiar tu vida para siempre. A nosotros nos encantaría ayudarte a tomar esa decisión, despejar dudas el día de hoy con respecto a eso. Y por eso, terminando este servicio, la parte de atrás, hacia la derecha tenemos un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos, donde hay personas listas para ayudarte a despejar tus dudas. Padre Celestial, gracias, porque no nos rechazas hasta con nuestras dudas. Nos abrazas y nos invitas a dejar nuestra fe imperfecta a tus pies para que tú la tomes y que tú seas el que la fortalezcas. Gracias por tu amor tan increíble y gracias porque hasta cuando nosotros somos incapaces de poder hacer las cosas, nos invitas a depender de ti y dependiendo de ti tú haces en nosotros cosas increíbles. Te amamos y te adoramos en esta hora porque tú eres digno, tú lo mereces y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.